Hermanos, el propósito por el cual el hombre fue creado es para que nosotros podamos conocer profundamente a su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos sido creados para que Jesucristo pueda resplandecer en nuestros corazones, para que la obra de Jesucristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Y unidos a Cristo por el Espíritu, que nosotros podamos expresar aquellos atributos que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo. Jesucristo es el amor encarnado, Jesucristo es el Verbo encarnado, y en Cristo se manifiesta todo aquel hombre que es plenamente perfecto. Y nosotros, cuando depositamos toda nuestra fe en la obra redentora de Cristo, nosotros alcanzamos aquello por lo cual fuimos creados, que es expresar aquellas características que Jesucristo mismo posee. Jesucristo era un hombre de amor, por lo tanto, unidos a Él por el Espíritu, nosotros también podemos expresar ese mismo amor. Jesucristo era manso, humilde y misericordioso, por lo tanto, nosotros también, unidos al Espíritu, podemos experimentar eso. Dios nos creó para que nosotros estemos unidos a su Hijo. Dios nos creó para que nosotros podamos conocer a Jesucristo y que juntamente con Él nosotros vamos a reinar en esta tierra. Jesucristo es el hombre ideal, es el hombre perfecto. Jesucristo es el único que cumple todos los requisitos para reinar en esta tierra. Y si nosotros estamos unidos a Cristo por el Espíritu, también nosotros somos copartícipes de ese reino. Y la iglesia, junto con Cristo, va a reinar en esta tierra. Así que es bueno, hermano, que la iglesia salga de ese letargo. Es bueno que la iglesia se levante. Es bueno que la iglesia empiece a glorificar el santo nombre de Dios, porque somos parte de ese propósito eterno. Y cuando nosotros analizamos la carta a los Corintios, nosotros vamos viendo que existe la posibilidad en la iglesia de no cultivar una relación profunda con Cristo. Existe la posibilidad de que la iglesia se pueda distraer en filosofías extrañas, enseñanzas extrañas, que la iglesia se pueda distraer. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos estar atentos, fijando nuestra mirada en Jesucristo, el autor y el consumador. Y que verdaderamente unidos a Él podamos nosotros ser hombres y mujeres llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de sabiduría y llenos de templanza. Hermanos, hemos sido creados para estar con Cristo y para estar en Cristo. Y lastimosamente, como nosotros vamos viendo desde el capítulo 1 hasta el 8, lastimosamente cada capítulo muestra que la iglesia de Corintios, o es una evidencia que la iglesia de Corintios estaba descuidando este aspecto tan importante. Entonces, cuando nosotros descuidamos este aspecto tan importante, nace en nosotros divisiones, nace en nosotros contienda, nace envidia, nace la avaricia. Y empezamos nosotros a querer edificar la casa de Dios en el viejo hombre y no conectados al nuevo hombre que es Jesucristo, nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así que, hermanos, que nosotros podamos levantarnos en esta mañana, mirar a ese hombre perfecto y a su obra redentora, para que la iglesia pueda cumplir ese llamado, para que la iglesia pueda estar en el amor puro y en el amor verdadero. Ya los hermanos han expuesto todos los capítulos y ustedes van viendo que esta iglesia lastimosamente estaba descuidando su relación con Cristo, porque Cristo es nuestra vida, porque Cristo es nuestro Señor y porque Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro amo y nosotros debemos estar tras los pies del Maestro. Pero a veces nos distraemos, a veces miramos para los costados y nos desviamos del camino. Y cuando nos empezamos a desviar el camino, empezamos a ver todo nublado y no vemos con claridad cómo se deben realizar las cosas. Entonces empezamos a tomar decisiones fuera de los planes del Señor. Y empezamos a tomar decisiones y empezamos a tener algún tipo de argumentación fuera de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en el capítulo número 9? Hermanos, imagínense.
entrando ya en el capítulo. En este capítulo 9, dentro de la iglesia de Corintios, habían un sector, me animo a decir hermanos, que estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Estaban diciendo, ese apóstol Pablo no es un verdadero apóstol. Y los hermanos llegan a esta conclusión, o los eruditos de la palabra llegan a esta conclusión y dicen que estos han llegado a esta conclusión, o algunos al menos afirman esto, porque el apóstol Pablo no estaba siendo sustentado por ninguna entidad religiosa. Entonces decían, el apóstol Pablo no tiene un apostolado genuino, no tiene un apostolado verdadero, porque ninguna iglesia lo mantiene. Es medio raro eso. Inclusive nosotros mismos le hemos dado ofrenda y él la rechazó. También afirman algunos hermanos. Por lo tanto, este sector que no estaba expresando la vida de Cristo, porque estaban llegando a una conclusión tan errada. Entonces, este sector también decían, entonces no lo vamos a ayudar económicamente. Entonces el apóstol Pablo saca su pluma, guiado por el Espíritu, y aproximada para que estas personas empiecen a reflexionar sobre la mala actitud que estaban teniendo, y esa mala actitud lo estaban llevando a tener decisiones y conclusiones completamente erradas, sin ningún fundamento en la palabra. El apóstol Pablo hace como 18 preguntas. Y las preguntas a veces son muy buenas para que nosotros empecemos a reflexionar. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo hace una defensa no de su persona. El apóstol Pablo no hace una defensa porque su orgullo estaba siendo tocado. Absolutamente no. El apóstol Pablo vivía para la gloria de Cristo. Sino que el apóstol Pablo empieza a hacer una defensa del ministerio de Jesucristo. Pablo estaba defendiendo lo que Cristo estableció en esta tierra. Por ese motivo él empieza a defender el ministerio al cual el Señor lo había llamado. Amén. Así que vamos teniendo, hermanos, un poquitito el panorama de este capítulo. Es un capítulo muy profundo, es un capítulo que tiene muchas cosas que podamos aprender y que verdaderamente el Espíritu Santo vaya subrayando aquellas que son necesarias para nuestra edificación. ¿Qué les parece, hermanos, si nos vamos 1 Corintios capítulo 9? Vamos a leer los primeros 2 versículos. Así que, hermanos, no se olviden, hemos sido creados para estar en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos cultivar esa relación con la oración, con la lectura, con la comunión y con el partimiento del pan. Debemos perseverar en eso, porque por medio de esos medios cultivamos una relación con Cristo para que Cristo sea exaltado y también nuestro Padre Celestial sea exaltado. Así que vamos a ver, hermanos, la defensa del apóstol Pablo. Miren cómo se defiende un hombre espiritual. Miren cómo se defiende un hombre sabio en el conocimiento de la palabra. Empieza el versículo 1, 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol Pablo empieza con 4 preguntas y todas estas preguntas son afirmativas. ¿El apóstol era libre? Sí. ¿Él tenía un apostolado genuino? Sí. ¿Él había visto al Señor? Sí. ¿Y los de Corintio eran la evidencia de su apostolado? Sí. Así que estas 4 preguntas buscan
que la iglesia empiece a reflexionar y empiece a encaminarse a una experiencia más verdadera con Cristo. Esta pregunta es para que nosotros también podamos reflexionar quién es Jesucristo. Nosotros, hermanos, fuimos llamados para estar en unión a Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo empieza su argumentación diciendo que sí soy un apóstol. ¿Por qué? Porque Cristo me libertó en esa cruz, porque fue el Espíritu el que me apartó para la obra y yo he visto a Cristo, al Cristo todo glorificado, e inclusive muchas de las enseñanzas que el apóstol enseña, él las recibió directamente de Jesucristo. Y creo que en el versículo 2 está, podríamos decir, el jaque mate a aquellos que estaban desviándose y que no estaban teniendo una claridad acerca del verdadero ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es como que le dijera: yo prediqué el evangelio en esta ciudad. Y gracias a mi predicación, guiada por el Espíritu, se levantó una iglesia. Y el Señor me está usando a mí para edificarlos a ustedes. Por lo tanto, ustedes son el sello de mi apostolado. Imagínense qué incoherencia decir que Pablo no era un siervo del Señor cuando por medio de su predicación ellos eran salvos. Hermanos, nosotros debemos meditar acerca de quién es ese hombre Jesucristo. ¿Para qué? Para que no cometamos esos mismos errores y no lleguemos a tomar decisiones con la mente nublada, sino que nuestra mente esté llena de su palabra para que podamos identificar quiénes son los verdaderos apóstoles y quiénes son los falsos apóstoles. Estos habían tomado una mala decisión, o este pequeño grupo dentro de la iglesia no estaban teniendo una objetividad que venía del mismo Espíritu Santo. No eran sabios como los de Éfeso, que ellos sí pudieron identificar a los falsos, porque a los falsos se los identifica por su testimonio y por sus enseñanzas, no por cosas superficiales. Si uno enseña a otro Cristo, es un falso. Por lo tanto, esa edificación no sirve de nada. Así que, hermanos, que nosotros podamos tener un conocimiento más pleno acerca de Jesucristo por medio de su palabra, para que nuestra mente sea cada vez más renovada. Amén. Seguimos, hermanos. Vamos a tratar de hacer todo el capítulo. Así que les pido que tengan fuerza en el espíritu y paciencia también. Vamos a seguir. Vamos a leer desde el 3 hasta el número 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Como en la iglesia de Corintios ya estaban haciendo esta idea de que como él no es un verdadero apóstol, no hay que sostenerlo económicamente, no hay que honrarlo económicamente. Entonces el apóstol Pablo empieza haciendo esta defensa de que él tiene el derecho de ser honrado económicamente, así como la iglesia estaba honrando a los otros apóstoles que venían a Corintio y edificaban con las palabras, con sus palabras. Venían otros apóstoles con su esposa y la iglesia de Corintios se encargaba de ello económicamente hablando cuando ellos edificaban espiritualmente. Lo mismo pasaba con los hermanos del Señor y también con Cefas. Cefas también iba con su esposa para edificar a la iglesia y la iglesia se encargaba de ellos, de mantenerlos económicamente. Entonces Pablo dice, así como ustedes hacen con ellos, también Bernabé y yo tenemos el mismo derecho. Así que ustedes van viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza a abordar este tema con el objetivo
de que la iglesia del Señor pueda salir de ese letargo, que la iglesia del Señor se pueda levantar y que la iglesia del Señor pueda ser sabia, según su palabra. Y en los versículos siguientes, hermanos, el apóstol Pablo va a defender, sustentado por la palabra y por la misma enseñanza de Cristo, que los obreros son dignos de ser honrados económicamente dentro de la iglesia local. Si el Señor llama a una persona para cuidar de sus ovejas, esa persona, si tiene un llamado genuino y si esa persona trabaja por amor a los hermanos y al Señor, esa persona tiene derecho de que se lo honre económicamente. Así como un doctor cobra por su trabajo, así como un abogado cobra por sus trabajos, también el obrero es digno de recibir una honra de parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo va a defender esto sustentado por la palabra misma de Dios. Así es la forma en cómo nosotros debemos defendernos. Así es la forma en cómo nosotros debemos razonar. Cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de actividad o cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de razonamiento, todo lo que nosotros proponemos o todo lo que nosotros hacemos debe estar respaldado por la palabra de Dios. Seguimos leyendo, hermanos. Vamos a hacer hoy, hermanos, así un poco panorámico, ¿verdad? Porque me gustaría abarcar todo el capítulo. Así que si podemos seguir con la lectura. Desde el 8, miren lo que dice Pablo. Acuérdense, Pablo defiende su ministerio. Él afirma que es apóstol del Señor y ahora dice que él tiene ese derecho de poder ser sustentado económicamente por el llamado que el Espíritu ha hecho en su vida. Y ahora va a defender esto basado en la palabra de Dios. Por eso el 8 comienza diciendo: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participa? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. A veces el apóstol Pablo abre un nuevo tema, lo deja un ratito y vuelve al primer tema. El apóstol Pablo abre un tema ahí en el versículo 12 que vamos a retomar. Pero toda la lectura que hicimos, lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar es que aquellos hombres que tienen el llamado del Señor de servir en la casa del Señor a tiempo completo, cuidando de los hermanos, enseñando a los hermanos, evangelizando, tienen todo el derecho establecido por Dios de ser honrados económicamente hablando. Y nosotros vemos que Pablo dice: ¿lo digo yo como hombre? No. Dios estableció eso en el antiguo pacto. Dios estableció eso en la ley. Y yendo allí a Deuteronomio dice: cuando el buey está arando y trillando, no le pongan al buey ¿qué? Un bozal
porque así como el buey trabaja en la tierra, que coma de lo que está trabajando. Y de la misma forma, eso se dice en cuanto a los hombres. Todos los hombres que fueron llamados por Dios tienen el derecho de vivir del Evangelio. Lo dijo el Señor. El que vive del Evangelio, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y también pone los ejemplos de los levitas del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, que de los sacrificios, menos del holocausto, comían, sacaban de lo sacrificado para su sustento, comían de los panes. Porque el Señor no solamente pone orden a través de la ley, sino que por encima de la ley está la misericordia y el amor de Dios, que quiere que nosotros podamos vivir dignamente en esta tierra. Y esa dignidad también se lo merecen los pastores. También esa dignidad se merecen los ancianos, los obreros, los apóstoles, los evangelistas, etc. Así que nosotros vamos viendo que el apóstol Pablo dice, basado en el Antiguo Testamento, que esto es un derecho. Esto es un derecho que él tiene y que todos los apóstoles y que todos los ancianos tienen este derecho. Y lo dijo el Señor mismo. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Es realmente precioso cómo el Señor tiene misericordia de nosotros y es realmente precioso cómo el Señor cuida de nosotros también en el aspecto material. El Señor nos sustenta. ¿Y saben por qué el Señor hace eso? Porque nos ama. Y el Señor ama esos dones que Él regaló a la iglesia. Y el Señor cuida de esos dones que el Señor regaló a la iglesia. Así es el Señor. Y Él quiere que la iglesia pueda tener esta conciencia de que hay que honrar a aquellos hermanos que verdaderamente trabajan con amor en la obra del Señor. Pero la iglesia debe tener cuidado. La iglesia debe tener cuidado. ¿Acaso el Señor no dijo, los pastores asalariados, que cuando hay una crisis y no hay platita, ¿qué hacen? Abandonan las ovejas. Eso pasa también. Viene una crisis, no hay ofrenda, se recauda poco. El pastor, ¿qué hace? Yo me voy porque acá no hay plata. El Señor nos advirtió de esas cosas. Hay que tener cuidado. ¿Quiénes son aquellos dignos de recibir esta honra? Los que aman al Señor y a su obra. Ellos deben ser honrados económicamente hablando. Así es el Señor. Él cuida de nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Así es Él. Esa es su esencia. Es una esencia de amor que cuida de los suyos. Pero la iglesia debe estar atenta a los asalariados, a los que viven por amor al dinero, a los que viven a costa de las ovejas y a costa del Evangelio. Hay que identificarlos y sacarlos. Y no hay que apoyar a esas personas, a los que se autodenominan apóstoles y que solamente predican que Cristo murió para que vos te llenes de dinero. Esos son falsos apóstoles. Que cuando no hay dinero se enojan. Hermanos, que podamos con la ayuda del Señor y de su palabra identificar a aquellos hombres que verdaderamente trabajan por amor, que verdaderamente cumplen ese llamado por amor. Y entre ellos estaba el apóstol Pablo. Creo que la respuesta es un sí con súper mayúscula.
Así que ustedes van viendo cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Cristo, cómo podemos empezar a nublar nuestra mente y a decir incoherencias sin fundamento en su palabra. Y su palabra, como se explicó en la última predicación, ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo nos debe llevar a una vida de amor. Pero es una lección para nosotros que podamos identificar a aquellos hermanos que verdaderamente trabajan por amor a la obra y cuidarnos de aquellos hermanos que trabajan, o aquellas personas, mejor dicho, que trabajan por amor al dinero. El Señor mismo ya nos advirtió de eso. Y en el Antiguo Testamento también habla de los pastores que se apacientan a sí mismos. Y a veces nosotros estamos honrando a los que se apacientan a sí mismos. Y la iglesia no entiende. Entonces, que podamos nosotros captar lo que el Espíritu mismo nos muestra a través de este capítulo. Que podamos identificar a aquellos hermanos que trabajan por amor a la obra, haya o no haya dinero, trabajan. Porque su corazón no está en el salario, su corazón está en el llamado que recibieron. Ahí está el corazón de ellos. Haya o no haya dinero, pero estos hombres, aunque trabajen por amor a la obra, ellos tienen una dignidad que la iglesia debe entender. Y la iglesia debe sustentar a estos hermanos que trabajan a tiempo completo. Y salgamos de esa idea diabólica de que los pastores no son dignos de ofrenda, que los pastores no son dignos de recibir un salario. El que trabaja para el Señor lo hace por amor al Señor, pero hay una dignidad en cada persona. Así que, hermanos, que podamos nosotros entender y meditar y apoyar la obra del Señor y apoyar a los obreros del Señor, los verdaderos, los genuinos. Que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento y que podamos sacar de nuestro bolsillo 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, 2,000,000 para la obra del Señor y para sustentar a los obreros. Por amor al Señor y a su obra. Amén. Ya vamos terminando, hermano. Falta poco. No sabía si hacer en 2 partes o en una parte, pero vamos a terminar. Porque hay un camino más excelente que el apóstol Pablo nos enseña. Como hemos visto, el apóstol Pablo defiende su apostolado. El apóstol Pablo defiende aquello que son del Señor y sustenta bíblicamente la doctrina, podríamos decir, o la enseñanza de que los obreros son dignos de recibir salarios, los obreros son dignos de recibir ofrenda, porque los obreros del Señor también tienen dignidad. Amén. Miren el versículo 12 desde la parte B. El versículo 12 desde la parte B, el apóstol Pablo abre una nueva puerta. Hermanos, nosotros como cristianos no nos basamos por mandamientos externos. Nosotros como cristianos no nos basamos en exigir nuestros derechos legítimos. Nuestro camino es el camino de la cruz. Nuestro camino es el camino del amor. Nuestro camino es gloriarnos en la sangre del Hijo de Dios. Y nos gloriamos de la cruz de Jesucristo. ¿Y qué es el amor según Pablo? Porque hay muchos conceptos acerca del amor. Pero ¿qué es el amor según Pablo? Es por el Espíritu renunciar a tus derechos, renunciar a eso que es legítimo para tu vida, para que nuestros hermanos sean beneficiados espiritualmente. Renunciar a un derecho legítimo para que el mundo conozca quién es Jesucristo. Entonces se van dando cuenta que el apóstol Pablo abre un nuevo camino, aunque el obrero tenga el derecho,
aunque los cristianos tengamos derechos legítimos, no nos basamos por esos derechos, sino que nos basamos por amor. Y estamos dispuestos a renunciar un derecho por amor a mi hermano. ¿Acaso no hubo ese sentir en Cristo? Él, siendo Dios, se hizo sencillo como nosotros y nos salvó en condición de hombre. Y que ese sentir debe estar en la iglesia. Es el sentir del amor, es el sentir de la cruz. Por eso en el versículo 12, ya el apóstol Pablo va hablando de algo nuevo. Desde la parte B dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Cada pastor, cada hermano, cada diácono, debemos aprender a vivir por el Espíritu, no por mandamientos externos, no exigiendo nuestros derechos. Esa no es la actitud que hubo en Cristo. La actitud que hubo en Cristo es que renunció a sus derechos para que nosotros fuésemos salvos. Y de la misma forma nosotros renunciamos a nuestros beneficios personales para que mi hijo se salve, para que mi vecino se salve y para que la iglesia se edifique. Vamos adelante con la lectura, hermanos. El versículo 15, saltamos, porque ya el apóstol Pablo nos muestra este camino más perfecto, que es el camino del amor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Versículo 15. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que, hermanos, nosotros vamos viendo que el apóstol Pablo no basaba su vida en mandamientos externos y en derechos, sino que basaba su vida en amor. Y el amor no infringe la ley de Dios, sino que el amor lo que hace es renunciar a un beneficio personal para que mi hermano no sea perjudicado. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a algo? A renunciar a ese tus 200,000 que trabajaste y tenés todo el derecho de usarlo en vos. ¿Estás dispuesto para la obra del Señor o no? Pablo sí estaba dispuesto. Pablo no usó ese derecho, porque evidentemente en la iglesia no había habían tantos problemas. Entonces, si Pablo recibía ese derecho, como que los hermanos, a algunos le iba a pesar eso. Entonces Pablo, por amor a ellos, dijo, no, yo no voy a recibir nada. Dejen, yo voy a trabajar. Y así me voy a sustentar. Y eso parece que fue más chocante. Pero eso es un acto de amor. Renunciar a nuestros derechos para que el evangelio de Cristo pueda fluir. Entonces nosotros vamos viendo, hermanos, que nosotros como cristianos debemos ser guiados por el amor, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de libertad. El Espíritu de libertad debe despertarse en cada uno de nosotros para que seamos guiados por el Espíritu. Y obviamente el Espíritu de amor no infringe la ley de Dios. Pero nuestra mente debe estar en lo interno, en la vida del Espíritu. Y cuando somos guiados por la cruz de Cristo, estamos dispuestos a renunciar a cualquier derecho por amor a Dios, a su evangelio y a la iglesia. Amén. Ya vamos terminando, mis hermanos. Señor, ayúdanos. El 18, ¿verdad? 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervos de todo para ganar a mayor número. Así que nosotros vamos viendo que la vida del amor es una vida que no exige sus derechos. Es una vida que trabaja para que el prójimo sea salvado y para que los hermanos puedan ser edificados. Y a veces tenemos que soportar ciertas cosas para que la iglesia no sea atormentada por amor a los débiles. Así que, hermanos, nosotros debemos aprender del apóstol Pablo, debemos aprender que la vida del amor es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos. Porque si la gente ve que nos amamos genuinamente, la palabra dice que van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero si un incrédulo entra acá y estamos todos peleados, todos divididos, todos amargados, va a salir corriendo de acá. Pero la iglesia está basada en el Espíritu del Señor que fue derramado en nuestros corazones. Y ese Espíritu es el amor infinito de Dios. Y miren, ya para ir concluyendo, vamos a leer del 18 hasta el 23 vamos a leer. Y vamos a ir viendo en forma rápida los aspectos un poco prácticos de cómo Pablo se manejaba bajo la base del amor y no bajo la base de los derechos. ¿Ok? Vamos a ir leyendo, hermanos. El 20 dice: me he hecho judío como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces nosotros vamos viendo que el apóstol Pablo, podríamos decir, en aspectos no fundamentales, no cargaba a las personas. Si el apóstol Pablo se manejaba en un ambiente judío, el apóstol Pablo era circuncidado, el apóstol Pablo respetaba las fiestas, el apóstol Pablo hacía la purificación para entrar al santuario, para entrar a la sinagoga o al templo. El apóstol Pablo cumplía con los votos estando en medio de los judíos. ¿Para qué? No para ser aprobado delante de Dios, porque él sabía que solamente somos aprobados por Dios por la fe en Jesucristo, sino para no poner tropiezo a estos judíos que estaban tan arraigados a esas cosas. Entonces Pablo se adaptaba a esa situación. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Solamente para predicar el Evangelio. Se adaptaba a esa situación para que sean salvos. Eso estaba en el corazón de Pablo. Después, ¿qué hacía con los gentiles? Se iba con los gentiles. Buscaba cosas en común con los gentiles que obviamente no infrinjan la ley de Dios. No debemos malinterpretar ese texto. No debemos pensar que Pablo fornicaba para ganar a los fornicarios. No debemos pensar, hermanos, que Pablo se emborrachaba para ganar a los borrachos. Absolutamente no. Pablo no adoraba a Alá para ganar a los musulmanes. Absolutamente no. Sino que el apóstol Pablo buscaba cosas en común con los gentiles, y esas cosas comunes no debían infringir ningún mandamiento explícito del Señor. Y en esa libertad él se movía para que los gentiles escuchen el Evangelio y el Evangelio pueda tocar el corazón de los gentiles. A veces, hermanos, debemos aprender a acomodarnos a la situación para que las personas sean ganadas por el Evangelio.
Los obreros del Señor deben acomodarse, que no siempre van a tener una pieza con aire acondicionado. Y que tienen que ir a veces a la obra del Señor y a veces hay una pieza sin aire. Y se acomodan a la situación para que la iglesia sea edificada. A veces nos vamos a unos lugares y no me gusta esta cama no me gusta. Me voy a ir a un hotel nomás. ¿Tienen plata para un hotel? No, si no me voy. Y ustedes saben, hermanos, que dentro del cristianismo, a veces se exigen ciertas cosas un poco extrañas. Hoteles 5 estrellas, 50.000 por oración. Si no me pagan, no voy a orar. Esos son los asalariados, que si no hay plata no se van. Pero nosotros debemos aprender a acomodarnos a la situación, no para que se gloríen de nosotros, sino para que el evangelio corra. Dice que se hacía débiles a los débiles, para ganar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Podríamos decir que los débiles son aquellas personas que no tenían cursos, que no tenían un doctorado en teología, que no tenían seminario, no tenían primaria ni secundaria, no sabían leer, no sabían escribir. Y no es que el apóstol Pablo venía con toda su sabiduría en cuanto al doctorado que tenía en la ley y empezaba a hablar de cosas y estos ni entendían nada, así como por encima de ellos, sino que el apóstol Pablo se bajaba a ese nivel y les predicaba el evangelio. Imagínense predicar el evangelio a una persona que no sabe leer y que no sabe escribir. Entonces te adaptas a esa situación y con la ayuda del Espíritu le predicas para que se salve. Porque Dios, hermanos, quiere salvar a todos. A los ricos, a los pobres, a los que estudiaron, a los que no estudiaron. Dios quiere que todos se salven. Y Pablo tenía ese sentir de Dios en su corazón, así que él se adaptaba a cada situación para que el evangelio pueda correr. Amén. Vamos viendo, hermanos, cómo Pablo se movía bajo la base del amor. Así que, hermanos, Dios quiere que su Santo Espíritu toque nuestras vidas. Y que nosotros, a través de la experiencia que vamos cultivando con Cristo y de la relación que vamos cultivando con Cristo, nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de amor. No venir a la iglesia, yo soy miembro de acá, ¿por qué no me ayudan a mí? Esa no es la actitud de un creyente. Hay muchos beneficios en la iglesia, pero no venimos a reclamar un beneficio, sino que venimos a humillarnos a los pies de Cristo para servirlo en amor. Ese es el espíritu de un siervo de Dios. En nuestros corazones deben estar que las personas se salven, hermanos. Eso nomás. Así que vamos a adaptarnos a cualquier situación. Vamos a comer la comida que no nos gusta. ¿Para qué? Para que se salven. Para eso. Y cuando en tu corazón está que se salven, es el fuego de Dios el que te tira al piso. Es el fuego de Dios el que te humilla. Y es el fuego de Dios el que te hace soportar todas las cosas por amor a Cristo. El amor de Dios en nuestros corazones. Y ya para ir terminando, hermanos. El 23 hasta el final dice. Del 24, perdón. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y termina el apóstol Pablo, hermanos, diciendo, poniendo este ejemplo.
Ustedes saben que los atletas se preparan con mucha disciplina para correr la carrera y alcanzar ese trofeo. Ya en aquella época ya existían las Olimpiadas y utiliza eso para describir la disciplina que nosotros debemos ejercer en la iglesia, porque sin disciplina no se llega ni a la esquina. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cultivar la disciplina. Así como un atleta se disciplina para las Olimpiadas, nosotros debemos disciplinarnos en la oración, debemos disciplinarnos en la lectura, debemos disciplinarnos en perseverar, en partir el pan y recordar al Señor, y debemos perseverar en la oración, porque esos son los medios que el Señor nos regaló para cultivar una relación con Cristo. Y a través de esos medios nosotros podemos ponerle límite a este cuerpo que lo único que quiere es derechos, reglas y derechos. Ponemos en disciplina a nuestro cuerpo, golpeándolo con el amor de Dios. Hermanos, que podamos nosotros levantarnos en esta mañana, que nosotros podamos desarrollar una relación más profunda con Cristo, que podamos nosotros, así como los atletas se preparan para ganar la corona o para ganar algún premio, así como los futbolistas entrenan para ganar el campeonato, para ganar la Champions League o el torneo que fuese, de la misma forma, nosotros debemos disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en la lectura, disciplinarnos en partir el pan, disciplinarnos en tener comunión unos con otros. Y esto lo debemos hacer hasta que nos muramos, perseverando en estas cosas. Es la única forma de cultivar una relación profunda con Cristo por el Espíritu y no caer en los errores de Corintios. Hermanos, la gracia de Dios infunde en nosotros la vida de Cristo, pero nosotros en Cristo y bajo el poder de su gracia, ahora podemos cultivar esa relación con Él. Hermanos, si no oramos, si no leemos, si no asistimos, si no buscamos de los hermanos, si no anhelamos el partir el pan con los hermanos, entonces nuestro camino es la vida de los corintios. Va a haber celos, va a haber contiendas, va a haber de todo. Y eso dentro de la iglesia es normal. ¿Es normal que hayan problemas? Sí. ¿Es normal que hayan desacuerdos? Sí. Pero estamos dispuestos a soportarlo todo por amor al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin la iglesia del Señor? Así que, hermanos, hicimos un panorama rápido de todo el capítulo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo ¿era un verdadero apóstol? Sí. ¿Tenía derecho de que la iglesia lo honraran económicamente? Sí. Y todos los pastores y todos los ancianos que tienen un verdadero llamado genuino y trabajan en la obra del Señor tienen esta misma dignidad y tienen este mismo derecho. Pero el camino del creyente es el camino del amor. Estar dispuesto a renunciar a cualquier beneficio, a cualquier derecho, para que alguien se salve o para que nuestros hermanos sean beneficiados. Y aprender a acomodarnos sin infringir ninguna ley del Señor, a ser judíos con los judíos, a ser débiles con los débiles, a ser gentil con los gentiles, entendiendo que renunciamos a algo para que los judíos se salven, renunciamos a algo para que los gentiles se salven, renunciamos a algo para que los débiles se salven, y que en nuestro corazón esté que las personas se salven, para que el Padre sea glorificado, para que Jesucristo sea glorificado y nosotros seamos edificados. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.